Esta es la mesa de ponencia número 7. Vamos a abordar las experiencias docentes en formación en diseño escénico. Contamos en la mesa con la presencia de Marcelo Valiente, de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, Valeria Junquera, de la Universidad Nacional de La Plata, y Roberto César Fernández, de la Universidad de El Salvador. La modalidad que vamos a adoptar, vamos a ir uno a uno, te los voy presentando, ellos van a desarrollar su ponencia. Y al final de las 3 ponencias, si tienen preguntas, anótenlas y al final hacemos ronda de preguntas y respuestas. ¿Más? ¿Comenzamos? Perfecto. Bueno. A vos creo que te han presentado ya varias veces, pero aquí los chicos no te conocen, así que... el título de tu ponencia es Convergencias y equilibrios en la formación para el diseño del espacio escénico, ¿es así? Sí. Perfecto. Bueno, Marcelo egresó de la carrera de formación actoral en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Desarrolló su formación como escenógrafo estudiando con el arquitecto argentino Luis Diego Pedreira y posteriormente con el escenógrafo checo Milan David. Ha sido responsable de la creación de numerosas escenografías en circuitos de producción que van desde el teatro off y alternativo a espectáculos para salas comerciales y teatros oficiales en distintas ciudades de Argentina, así como stands y escenarios para ferias, recitales y eventos parateatrales. Ha realizado utilería especial y efectos especiales para fotografía y cine publicitario. También abordó el lenguaje de las hibridaciones performáticas a través del grupo de arte experimental Art Detroit, del cual forma parte desde 1990 hasta 2003. Muchísimo. Por diversos diseños escenográficos han sido reconocidos con los gremios Trinidad Guevara, perdón, disculpen, por diversos diseños escenográficos han sido reconocidos con los gremios Trinidad Guevara, María Guerrero, ACE, Luisa Begil, Florencio Sánchez y Estrella del Mar. Ha ejercido la docencia de la escenografía tanto en Argentina, en el Centro de Formación Profesional de SICA, Universidad de Palermo, como en el Taller de Formación de Imagen y Sonido, Film College de Buenos Aires, en Comunicación en el EMAD, como en el exterior en la Universidad Pontífica Bolivariana de Medellín, Colombia. Actualmente es coordinador de la Tecnicatura Superior de Escenografía en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires, donde cita las cátedras del Proyecto Escenográfico 1 y 3, y también ejerce la docencia de la Tecnicatura Superior de las Puestas en Escenas del EMAD, impartiendo la cátedra de Diseño Escénico 3. Vivimos un presente del diseño escénico y su pedagogía. Pero ese es ¿Eso lo lees? ese es el Perfecto. resumen Bueno, de los dejo con poco lo él que voy a y decir. él ya sabe. Gracias. Gracias, Nico. Bueno, yo no voy a hablar principalmente de cuestiones que tengan que ver, como el foro está dirigido a formación y a pedagogía, quiero abordar esos temas. Muchas veces también la pedagogía en nuestras escuelas pasa por la innovación, las búsquedas, nuevas formas, nuevas expresiones, que mucho de lo que todas las escuelas intentan hacer por todos los medios. En EMAD también, pero hablo de la experiencia con estudiantado en el caso de EMAD. Y lo voy a hacer más bien manejándome más por el lado de ciertas formalidades, no por invalidar justamente la exploración, sino para poder hacer un foco más en la pedagogía, y eso va a ser en cuanto a la formación, la materia que yo doy, que es proyecto escenográfico 1, y también en el tercer nivel, y también espacio escénico, que se da orientada más a los estudiantes de puesta en escena. Son materias que tratan de nuclear justamente, son troncales y tratan de nuclear todas las formaciones, justamente ponen en juego todas las áreas de capacitación que vienen por otras materias. Entonces, lo voy a relacionar bastante dentro de los esquemas de modelos de producción estándar en el presente, llámese en el mercado, en el campo del teatro oficial, pero también incluso en el independiente, porque los estándares de producción son modelos que se pueden aplicar esquemáticamente de uno al otro, aunque las envergaduras de producción sean distintas, ya lo vamos a ver. Y voy a leer un poquitito, medio explico, medio leo. Bueno, empiezo entonces donde justamente decía Nico, vivimos un presente en que los procesos formativos múltiples, en múltiples campos, se ven sometidos a revisión. Y toda revisión
se asienta en preguntas. Por ejemplo, ¿en qué grado el concepto de desarrollo complementa el de aprendizaje? Si de escenógrafos y vestuaristas estamos hablando. Hay tendencias perceptivas, hay formas de asimilar o buscar o desarrollar la curiosidad de quien se está formando, pero en ese campo del diseño escénico en especial, a diferencia de otros rubros, por ejemplo, imaginemos la formación del actor o del músico, del bailarín, donde se deposita su curiosidad y también su deseo, y cómo se vincula con el cuerpo de conocimiento que le interesa. Cabe conjeturar entonces la existencia de improntas perceptivas en común para el abordaje de los problemas escénicos, porque así parecen haber funcionado muchos ámbitos formativos a este respecto, considerando las iniciativas de interés de los escenógrafos y vestuaristas como alineadas en secuencias cronológicas del proceso creador. Acá sí se puede, si podemos ver entonces la figura 1, la proyección acá. Yo voy a llevarme esto con la mano para poder. Miren, lo que están viendo ahí es un esquema bastante clásico, yo lo suelo utilizar al principio de los niveles de las clases, es un esquema de producción. O sea, donde lo que van a ver no es que voy a explicar todo eso, eso se utiliza con otros fines en las clases, pero viene bien a cuenta de lo que estoy exponiendo. Se puede hacer casi, es obviamente un esquema de tipo cartesiano, o sea, va relación de magnitud del trabajo en función de proyección del tiempo, digamos, de avance en una lectura de izquierda a derecha, obviamente. Así que, bueno, no le presten tanto atención, todos los cartelitos que ven ahí adentro se refieren en realidad a campos que son abordados dentro de estos cuerpos. Lo que sí, las diferencias de colores marcan también diferencias de instancias. Esa zona amarillenta, verdosa del comienzo, pero sobre todo en amarillo, forma parte más del cuerpo de indagación, de esas instancias iniciales, donde se está buscando justamente abstraer, conceptualizar, se basa en el análisis, también en la intuición y en la propia creatividad y en la imaginación. Es decir, es una etapa de mucho diálogo entre puestista y escenógrafos, y diseñadores. Luego sí, donde dice proyecto escenográfico es cuando en realidad estamos ya llevando las ideas que están fluctuando ahí como conceptos, las empezamos a llevar a formas, a respuestas escénicas. Este esquema es manejado de alguna manera en todos los ámbitos. En el caso mío, bueno, que se le esté agregando este formato de casi de estructura piramidal, también tiene que ver con algo que les puedo leer. Yo decía recién, como se trata de que fueran secuencias cronológicas del proceso creador, pero hay que tener en cuenta que también la palabra misma proceso remite a un orden de montaje, a un itinerario. Es un término paradigmático de la industrialización. Eso fue casualidad, pero esa facha de fábrica que tiene responde también un poco a esta cuestión rígida, esquemática. ¿Sí? Bien. Así en realidad es como nos ven las producciones, cualquier esquema de producción, incluso del teatro independiente. Cualquier equipo que esté trabajando en un garage o un centro cultural o un teatro privado o un teatro de corte de producción del circuito oficial, esto es lo que van a esperar de nosotros, es decir, de los diseñadores. Van a estar esperando este esquema y en esta secuencia. Quieren que queden resueltas desde el principio las ideas, luego hay planimetría, resoluciones técnicas fundamentales para poder presupuestar y poder iniciar el proceso de producción de manera coherente y llegar a la realización de manera precisa para que no hayan distorsiones. Luego viene el montaje, etc. Las luces están incorporadas en este caso, piensen que este esquema solo se refiere a desarrollo del diseño escénico de escenografía de vestuario. Las luces solamente figuran ahí como el momento de encuentro. Porque todo lo que les repito, esto es perspectivas de producción, no desde nuestro trabajo, porque esto en realidad no es nuestro trabajo, no trabajamos así. La verdad es que nuestra mente trabaja de otra manera. Ahora sí, si podemos pasar al siguiente cuadro. Yo digo nuestra mente. En realidad es una dinámica que aplicamos, como bueno, es un esquema también bastante simple, donde estamos hablando de los tres áreas importantes. Recuerden que yo les estaba hablando del área del diseño escenográfico. Estamos manteniendo al margen todo lo que haga a realización
o materialización del proyecto post inicio de la producción en términos reales. Esto es justamente aquello que se espera de quienes son diseñadores, que es, bueno, resoluciones que comienzan, sí, con un área de indagación, como decíamos. Acá ya sabemos que nos referimos a todo ese proceso ya explicado de abstracción, análisis, conceptualidad, hasta la referencialidad. Por eso, más que llamarlo periodo o área de abstracción o área conceptual, prefiero llamarlo de indagación, porque también el análisis es una forma de indagación tanto como la búsqueda de referencias. Eso construye el imaginario sobre el cual vamos a construir finalmente también una respuesta escénica. De ahí, fíjense que las flechas van y vienen porque tienen que ver con la dinámica, ¿no? O sea, nosotros podemos suponer, si nos abocáramos al esquema que habíamos visto recién, que de aquí inevitablemente y de manera irreversible vamos a pasar al problema de la previsualización, que yo le puse de título más sensorialidad, porque aquí en previsualización es obvio, estamos hablando de la artística, de la representación artística, de aquello que hace que desde el puestista haya entonces un pasaje a la percepción de cómo va a ser el escenario en particular, qué va a pasar con ese vestuario, cómo va a pregnar en el espectador y en el observador, es decir, el campo sensible. Ese campo sensible de la percepción final desde los observadores tiene que ser también trasladado tempranamente por nosotros a la perspectiva de los puestistas. Por lo tanto, yo hablo más de sensorialidad. ¿Cómo les hacemos sensorializar? No es solamente, o sea, estamos hablando, cuando hablamos de bocetos, hablamos de un recurso que viene desde hace 400 años. Maravilloso, es un legado que sigue funcionando, el boceto color o, digamos, sus derivados contemporáneos digitales como el render. También lo son los modelos a escalas, las maquetas, toda clase de elemento y referencia sensible que empieza a transmitir una vivencia de lo que va a suceder en el escenario. Ahora bien, ¿por qué aparece lo de sensorialidad? Porque es una palabra más venida en realidad del campo de la formación para el actor, es una forma del campo del entrenamiento actoral. ¿Cómo utiliza el actor? La sensorialidad no lo utilizan todos los tipos de teatro, se utiliza más bien para el tipo de actuación vivencial, de las puestas que requieren un vínculo del personaje con su hábitat, con su vestuario, con su material y su objetualidad, ese vínculo que implica la utilería y los objetos entre el personaje y el espacio escénico en sí. Entonces todo ese mundo, los actores, no les estoy diciendo en todos los casos, porque el teatro épico tal vez trabaja un poquito distinto, ni qué les digo cuando se trata de hibridaciones performáticas del teatro de operaciones, eso ya es otro el recurso, necesariamente tiene que ser otro. Mientras que hay uno fundamental, como les digo, tal vez dentro de la formación académica más clásica del teatro, de la actuación, perdón, contemporánea, que sigue siendo el de los recursos sensoriales, distintas formas de sensorialidad se abordan por distintas técnicas, no es que se pensó una sola, pero todas tienen que ver con asimilar y establecer un vínculo con el objeto y con el espacio que sirva al desarrollo del personaje. De alguna forma esto no pretende ser entonces que nosotros vamos a generar en el espectador, porque eso es con miras a que el espectador lo perciba. Se basa en la teoría de Stanislavski de que si en realidad el actor está vinculado a su medio de manera real, si se percibía realidad de sus emociones, el espectador iba también a ser parte de esa realidad y emotivamente iba a establecer también un vínculo superior. No es el caso de que nosotros estemos tratando de incidir en el espectador. No es esa la tarea de esta sensorialización. Como les dije, el objetivo, ya lo dijimos, es en realidad quien ejerce la tarea de puestista. Por eso podríamos decir, entonces, sí, la artística es, que durante, yo diría, casi 300 años fue el gran tema de la escenografía, porque esto era pasar del boceto al telón directamente, y eso era todo lo que había para decir sobre el espacio escénico. Por eso era escenografía, pintura del escenario. Entonces, no es necesario entonces ya poder, pero estoy apuntando bien, sí, no es ya verlo solo como una cuestión de habilidad artística, sino que esa sensorialización se puede lograr por otros medios. Es decir, quedan abiertas con las nuevas tecnologías las posibilidades de transmitir al equipo, el equipo creativo, que sí en algún momento puede llegar a ser el del actor, cómo puedan llegar a visibilizarse o a sensibilizarse con lo que va a ser el escenario,
con lo que todavía no es. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. A donde voy, que es un tema de cómo asimilará el estudiantado entonces este proceso. El diseño técnico, ya sabemos, es obviamente la resolución final de todas estas problemáticas puestas en lo que va a habilitar las posibilidades reales de una producción, ¿no? O sea, planimetrías, los materiales, también saber de técnicas, las pruebas de los materiales. Ese sería el punto. Ahora bien, paso a leer un poquito, así no nos vamos tanto de rama. Ya esto está explicado. Esto también. Esto también. Sabemos que en el campo profesional no existe necesariamente una secuencia irreversible para tales instancias y que sus estados de vigencia operativa se ajustan a la urgencia y emergentes circunstanciales de los procesos de producción y ensayo. Dotar de balance y equilibrio al juego de estas tres dinámicas, como ya se dijo, resulta complejo en la práctica y solo parece haber una aproximación al control productivo de sus interacciones mediante una continua rotación de asignaciones de prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando a diario llegamos a la producción o volvemos a tomar contacto con el equipo, siempre nos encontramos con alguna sorpresa. Esto es así, esto debe ser así. Por eso muchas veces, alguna vez me pasó con alguna arquitecta que en el exterior me decía, la forma de trabajo de los escenógrafos yo la veo muy parecida a la de la gente de teatro en general. Como son la gente de teatro, son ustedes. Cambian a cada rato las cosas. Y yo decía, para confundir todo más, peor, yo me puse a hablarle de Dionisos y de Apolo. Entonces, ¿por qué es así? Es un mundo dionisíaco, es oceánico, hay un movimiento continuo y quejarse de eso, o sea, ahora que no, lo quisiéramos evitar nosotros, volverlo un proceso más de la ingeniería, digamos, inorgánico respecto a cómo nace la puesta en escena. ¿Cómo nos haríamos entonces? ¿Cómo convivimos con la improvisación, por ejemplo, que modifica todo el tiempo? Ni que les digo con algunos formatos de producción, el clown, donde de repente lo que están trabajando es el proyecto de hacer un esqueleto fosforescente que baila con la persona y de repente vas al ensayo siguiente, tenés todo medido para el esqueleto, los materiales, estudiados los plazos de construcción, los presupuestos y te dicen, no va más el esqueleto, ¿sabes qué pasó? Nos dimos cuenta que es como lo que vamos a hacer, como un títere que es un aguilucho, que lo mueve también el clown y va... ¿Y qué está mal eso? No, eso es, por eso les digo, se parece más a la navegación oceánica. Es decir, no sé, hoy tenemos corrientes cruzadas, es así. El tema es cómo transmitimos este grado de adaptabilidad y yo diría casi de sentido del humor respecto al aprendizaje del educando. ¿Por qué digo sentido del humor? No por tomárnoslo en broma, sino por aquello que el humor implica como la relativización de la propia, digamos, estructura, de la propia identidad incluso. Paso a leer un poquito más. En realidad podríamos considerar que dicha rotación aleatoria anida en el entrenamiento esencial de quienes diseñan espacios y vestuarios escénicos. Los integra a un todo gestador que define a un equipo de creación dramática. Los constituye entonces en agentes confiables para el aporte de soluciones y nuevos estímulos. En el aula, el estudiante aborda procesos determinados por unidades, a esos procesos se aboca profundizándolos hasta alcanzar el dominio de pericias y conocimientos, ¿no? Bueno, pero las disciplinas troncales, aquellas que se fundan en la integración abarcativa de las más diversas materias, como en el caso mencionado de esta tríada, indagación, sensorialización y diseño técnico, se ven ante una dificultad adicional, debido a la variedad de disciplinas combinadas que la caracterizan. El riesgo aquí anida en las preferencias de las que, a menudo de forma involuntaria, el estudiante se vale para focalizar el esfuerzo en los campos y prácticas que le resultan más afines en el desmedro de los restantes. El terreno resulta propicio para los esfuerzos elípticos y sobre recorridos, es decir, se agarran de lo que más les gusta. Es decir, si tienen más habilidad para la artística, van a dar vueltas o van a tratar de pasar de largo. Estamos hablando de niveles iniciales, perdón, quiero aclarar eso, porque no estamos diciendo cuando ya llevan algunos años y tienen un poco más de experiencia. El tema es, ¿podemos lograr que ese nivel de subjetividad nocivo, es decir, prefiero esto, prefiero aquello, postergo el desarrollo de las planimetrías y sigo dando vueltas o vuelvo a revisar las ideas iniciales porque en realidad lo que me pasa es que no puedo confrontar las dificultades del dibujo técnico? ¿Eso podemos bajarlo de alguna manera?
porque es un problema sistemático de esos niveles iniciales. Termino entonces, les leo un poquito más, en este punto resulta posible entonces acudir a las particularidades de la práctica profesional con las que trabajan los diseñadores activos, es decir, con un juego de alternancias diario que intercala permanentemente instancias de diseño técnico, revisiones conceptuales y ajustes en los recursos de previsualización para mantener vigente el registro sensorial de vestuario y espacio. Al naturalizar en la instancia áulica la conciencia de alerta ante la eventualidad periódica y la predisposición a la alternancia de acciones proyectuales, no solo se permite al estudiante familiarizarse con la resolución realista de complejidades, sino que se erradica también la autorreferencia del diseñador como creador individual para desarrollar un artista del diseño que es a la vez agente activo de la creación en conjunto. Y si hablamos de creación en conjunto, entonces hablamos de aquellos con quienes compartimos la escena y quien es más claro que también los actores. Acá sí aparece la figura del actor. Hay una instancia del trabajo de los actores en la que abordan metodologías propias del teatro vivencial, como ya les explicaba. También esa práctica es la improvisación, no solo la sensorialización, también la improvisación. Hay diversas líneas para estas técnicas, pero en todas en común denominador es convocar lo inesperado como factor desequilibrante que disuelva anquilosamientos interpretativos y anclajes estereotipados. Una práctica inherente a una teatralidad vitalizante de la que merecen nutrirse ciertas metodologías del diseño escénico, a menudo forzado al proceso rápido y metódico. Una práctica, en fin, que ubica al otro como estímulo de toda adecuación. Es decir, no digo, no estoy hablando de, bueno, hay que improvisar más en escenografía. No, me refiero a la predisposición a esa adaptación basada en la transformación del otro. Aquello que dice Ariane Nuskin, todo viene del otro. Ella se refiere a las problemáticas de generar acción y escena entre actores, pero también para nosotros todo viene del otro. Es decir, ¿para qué? Para ponernos en rutas alternativas, para saber que de repente tendríamos que volver, ya con el proyecto avanzado, a la indagación, porque un material determinado que en el diseño técnico teníamos muy entendido cómo iba a funcionar, tal vez no está viniendo al mercado, o los costos cambiaron, o los medios de producción descendieron críticamente en términos económicos. Entonces, muchas veces decimos, ¿qué hago? Tengo que pensar otro material posible, ¿cómo va a funcionar ese material digamos, en función justamente de lo que quiero transmitir sensorialmente? Necesito que sea pulido, brillante, áspero, adaptable a las estructuras, se puede conseguir, es económicamente rentable, pero eso también muchas veces va a llevar a transformar esa conceptualidad. Eso es la intención de lo que queremos transmitir. Entonces, cierro. La propuesta entonces se enfocará a instrumentar este abordaje sinóptico como la estructura operativa básica que entreteja tales líneas siguiendo patrones de asignaciones similares a los que transmitimos quienes confrontamos profesionalmente los procesos de gestación y ejecución de proyectos del diseño espacial. Y cabe considerar a partir de aquí las múltiples secuencias en que estas prácticas pueden darse en el campo del aprendizaje. Queda en manos docentes evaluar la implementación localizada de diversas puestas en crisis, sus orientaciones y los cambios de itinerario propiciados sobre las rutas de los proyectos estudiantiles. Un estudiantado que, año tras año, se asoma a un campo formativo que progresivamente requiere de diseñadores escénicos cada vez más abarcativos de cara a un futuro transdisciplinar, pero que concede cada vez menores plazos para los desarrollos profesionales. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con Valeria Junquera, de la Universidad Nacional de La Plata. Valeria es creadora escénica y docente, especialista en iluminación y visión en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán. Cambié la universidad, bueno. Disculpen. De la Universidad Nacional de Tucumán, diseñadora industrial en la Universidad Nacional de La Plata, cursando actualmente el doctorado en artes en la Universidad Nacional de La Plata. Coordinadora del Laboratorio de Luz, espacio independiente de investigación para artistas consecutivamente en el marco de diversos ciclos de formación.
festivales de artes escénicas y visuales nacionales e internacionales. Desde el 2019 coordina junto al artista sonoro Martín Matus Lerner el laboratorio Sinestesia, cuyo eje es la interacción entre la luz y el sonido en la experiencia artística. Es fundadora y tutora artística en la Residencia de Creación Escénica del NOA, en colaboración con la plataforma Lodo Ulmus, en el Museo de Arqueología del Dr. Eduardo Casanova, UBA en Tilcara, Jujuy, y brinda el seminario de iluminación escénica en espacios oficiales con la licenciada en teatro de la Universidad Nacional del Litoral y a becarios de del INT. El título de su ponencia es Laboratorio de Luz y Experiencias Artísticas Participativas en Iluminación. Hay un power. Bueno, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Estoy muy contenta y agradecida con ADEA por poder estar aquí en este espacio, que es tan interesante como para poder compartir nuestras experiencias en relación a esta práctica. Bueno, no, voy a leer para no perderme ni demorarme. El trabajo se llama Laboratorio de la Luz, Experiencias Artísticas Participativas en Iluminación. Este trabajo expone 3 experiencias artísticas resultantes de diferentes ediciones del Laboratorio de la Luz, realizadas en Argentina y en Colombia. La primera, Telón, se trata de una experiencia desarrollada en la ciudad de Córdoba, en 2019 en la Sala Documenta Escénicas en el marco del programa de formación del Fondo Nacional de las Artes. Caleidoscopio, elaborada en el 2018 en el tercer Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Manizales, Colombia. Y por último, Extranjero, una instalación elaborada por el grupo La Otra Vuelta en la Casa de la Cultura de la ciudad de Salta, que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo. Se propone entonces ahora detallar algunos de los procedimientos mediante los cuales los artistas participantes elaboran obras originales de carácter escénico que surgen del estudio y la exploración de los conceptos primordiales de la luz. La siguiente. Voy a hacer una breve descripción de lo que es el laboratorio. El Laboratorio de la Luz es un programa de formación y creación de gestión independiente que reúne artistas de varias disciplinas, brindando herramientas para crear y concretar obras colaborativas inspiradas en la iluminación. Labs inicia su actividad en el 2016, bajo mi dirección. Desde sus comienzos ha contado con socios y colaboradores que sostienen su funcionamiento en el marco de también congresos, festivales, ciclos, etc. Entre los que se encuentran Ulmus en Tucumán, el Fondo Nacional de las Artes, el Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Manizales, la plataforma Lodo en Argentina, Mula Cultura, el Festival Escénico Aura en La Plata, el Instituto Nacional del Teatro, el Centro de Artes de la Universidad de La Plata, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Pasamos. Asociando, voy a explicar un poco de qué se trata el laboratorio y después pasamos a los casos. Asociando conceptos de ciencia y arte, el proyecto promueve el vínculo con la práctica y el contacto estrecho con materiales concretos de iluminación, para crear sistemas lumínicos experienciales. Se desarrolla con grupos de artistas interdisciplinarios en contextos colaborativos y horizontales de elaboración conceptual, práctica experimental y creación colectiva. Cada una de las experiencias del laboratorio termina de concretarse en el momento de la exhibición y participación del público en una performance abierta, obra instalativa o experiencia inmersiva audiovisual. Siguiente. Algunos de los ejes temáticos involucrados son el uso de la luz, el tratamiento de la espacialidad y los procedimientos en las artes actuales, investigando principalmente cómo se comporta la percepción visual humana en las obras artísticas que involucran varios medios. Siguiente.
En cada una de las ediciones se brindan contenidos actualizados acerca de la naturaleza de la luz y la visión, mediante demostraciones y prácticas de laboratorio, siguiente, en las que los participantes pueden ejecutar ellos mismos las herramientas para poder comprender y comprobar los fenómenos físicos mediante su propia visión y experiencia. A ver, me pasé un poco, no. Se abordan conceptos de artes en relación con las ciencias, técnicas de iluminación y las nuevas tecnologías en función del diseño de instrumentos lumínicos. Se brinda así también un panorama histórico de obras paradigmáticas de los últimos años, cuyo eje principal es la experiencia de la luz, al mismo tiempo que se desarrolla un proceso de creación colectiva de obras originales. Siguiente. Ahí podemos ir pasando otras imágenes. En cuanto a la espacialidad, el enfoque del diseño escénico está puesto en que los participantes elaboren sus propias herramientas para transformar, mediante los efectos de la luz, los sitios específicos potencialmente escénicos donde se realiza, que muchas veces son salas de teatro, pero también se ha realizado en museos, patios, galerías exteriores o aulas, convirtiéndolos así en hábitats escénicos para los espectadores. En los tres trabajos, es clave, que vamos a ver ahora, es clave destacar que los resultados implican fuertemente a los participantes en búsquedas originales, que no responden a consignas o instructivos brindados por docentes, sino que parten de la propia generación de premisas y evaluación de repertorios, de efectos que ellos mismos generan en el espacio de trabajo exploratorio del laboratorio. A continuación, bueno, vamos a presentar las tres experiencias mencionadas, detallando algunos de los procedimientos metodológicos aplicados para obtener resultados. La primera, sí, es la obra Telón. Se trata de una experiencia realizada en 2019 en el marco del programa de formación del Fondo Nacional de las Artes, organizada por el Grupo Colifa en la Sala Documenta Escénicas de la ciudad de Córdoba. Este trabajo es uno de los 5 trabajos resultantes del proceso de desarrollo de este laboratorio, de esta edición del laboratorio. Pasamos. Investigando el fenómeno de la transmisión difusa de la luz y de la proyección de imágenes y de sombras en movimiento, la obra pone en escena 2 capas de imágenes superpuestas, la de los cuerpos de los espectadores y la de los intérpretes que están ubicados detrás de la pantalla. Estas imágenes aparecen, desaparecen de manera intermitente, fundiéndose unas con otras de forma controlada. Siguiente. El dispositivo está formado por una superficie translúcida colocada sobre la vara de la línea de proscenio, oficiando de telón de boca. Complementariamente, un sistema de luminarias ubicados en los 2 frentes y en varios ángulos diferentes, se orienta hacia ambas caras de esta tela translúcida, provocando que las sombras de los cuerpos de los espectadores y performers se proyecten y se fundan en esa superficie. Siguiente. La composición visual de la escena queda así entonces librada a los movimientos azarosos que los cuerpos del público realiza aleatoriamente, como por ejemplo pararse, sentarse, gesticular desde sus butacas, ¿no? Asimismo, del otro lado de la pantalla, siguiente, los cuerpos y formas que proyectaban los intérpretes formaban parte de la composición en vivo, sumándose también las voces de los espectadores que habían sido grabadas en la entrada para ser ejecutadas, transformadas mediante instrumentos musicales electrónicos, para componer así también en vivo la sonoridad de la obra. Siguiente. Pasamos. Esta propuesta se caracteriza por dar tratamiento a las apariencias físicas de los espectadores, trasladando su imagen al plano de la escena, mediante el diseño de la iluminación,
y consiguiendo así una división espacial difusa entre platea y escenario, que operaría de una manera efímera. Siguiente. Ahora pasamos a la otra experiencia, Caleidoscopio, que fue elaborada en el marco del tercer Festival Internacional de Arte Contemporáneo de la ciudad de Manizales, en Colombia. Siguiente. Esta experiencia instalativa parte de la construcción de un sistema de objetivo óptico cuya originalidad radica en que está realizada a partir de un eje vertical, con el que se proyectan imágenes nítidas en el cielo raso y paredes circundantes del espacio. La obra es ejecutada por intérpretes en vivo mediante la manipulación de diversos instrumentos ópticos que se interponen al paso de la luz, como lentes ópticas, espejos, sientes. La espacialidad planteada invita al público a rodear el sistema de ejecución y a percibir cómo sus propios cuerpos van quedando también incluidos en la obra en forma de reflejos y de sombras. Siguiente. Siguiente. Este es un esquema de cómo fue realizado el dispositivo. Siguiente. Que bueno, remite a la linterna mágica, por eso traje un poco esta imagen. Quería mostrarles la siguiente, que es como un pequeño videíto, creo que ya viene, sí. ¿O no? No, seguimos. Bueno, el efecto termina de lograrse a partir de un cubo que apareció al principio, de vidrio, que está lleno de agua, un cubo de vidrio transparente que está lleno de agua, ubicado en el centro, en la parte baja del centro, y que opera como parte del objetivo óptico. Un dispositivo, bueno, inspirado en la linterna mágica, ya lo vieron, pero con la diferencia de que este es de eje vertical. El dispositivo se ejecuta mediante acciones manuales que los propios intérpretes realizan a la vista del público, produciendo como consecuencia cambios en la imagen proyectada. Para lograr ciertas sensaciones de movimiento en las imágenes, se utilizaron mecanismos simples de giro en las luminarias y ventiladores adentro del agua. Los movimientos manuales de las lentes, que producen vibraciones sobre el agua y que se traducen también en la imagen proyectada. También se proyectaron partes de sus cuerpos sobre paredes e imágenes con sombras coloreadas, que también se proyectaban a partir de los movimientos de los espectadores, como en el primer caso. Si querés, ponemos el siguiente, que es el videíto, o el anterior. Las imágenes que circulan alrededor generan cierta sensación de confusión perceptual o molestia visual debido a la inconsistencia de la iluminación, provocando dificultad para distinguir los cuerpos presentes de los de las imágenes virtuales, formando así apariencias, desapariciones intermitentes de formas, de colores, que se desvanecen al instante de reconocerlas. No sé si está el otro, este es uno, después está el segundo videito. Ahí se ve el movimiento de las vibraciones de las imágenes en el plano del cielo raso. Y si querés ya ponemos el otro. Un factor relevante para mencionar es la inversión del eje de la mirada del espectador. Convencionalmente la escena está ante nuestros ojos, como en el cine, en el teatro de sala. En este caso se propone la escena principal en el cielo raso y las complementarias en las paredes de alrededor. Detrás del, o sea, las escenas complementarias están detrás del público. Este sistema que está en el centro emite luz hacia arriba, logrando a partir de esta disposición implicar al espectador en una serie de movimientos y acciones, como mirar para adentro, mirar para atrás, girar, mirar a los demás, sentarse,
pararse, acostarse, como para poder percibir la escena. Por último, y en relación al tratamiento de la espacialidad, es interesante mencionar que la ubicación, tanto de intérpretes como de público, es alrededor de la fuente lumínica, formando dos anillos concéntricos alrededor de su núcleo de accionamientos, y que estas presencias se reflejan en el entorno inmediato de forma centrífuga, incluyendo la imagen del espectador en el área propia de la obra. Ya pasamos todos los videos, ¿no? Sí. Bueno, la tercera obra es la siguiente. Sí. Finalizando, bueno, ya El extranjero es una experiencia en proceso desarrollada en la Casa de la Cultura de la ciudad de Salta en el 2019 por el grupo La Otra Vuelta, denominada como un experimento poético espacial inmersivo. Se construye sobre el armado de un habitáculo de 60 metros cuadrados alrededor, de color blanco, realizado mediante superposición de láminas translúcidas de papel. Pasamos. Mediante un dispositivo de iluminación teatral sobre parrilla, va generando un entorno homogéneo de luz difusa con efectos cambiantes de color. Y además una búsqueda particularmente orientada al tratamiento de esas transiciones. La estructura está ubicada en el centro de una sala de cámara negra por la que se accede. El público ingresa en una atmósfera envolvente junto a los performers que aparecen y se funden entre las capas de papel. Siguiente. En este trabajo, la base es el fenómeno de la reflexión y transmisión difusa. Toma como inspiración el principio Ganzfeld, que es el del campo homogéneo, y está inspirada también en la serie de obras de James Turrell, en las cuales, bueno, la experiencia de alguna manera está haciendo una cita con este experimento. La escena propone una disposición bifrontal, una vez que ya el público ha ingresado, y que a su vez, bueno, está compartiendo la escena con los intérpretes, pero tanto los papeles, bueno, como el vestuario de las performers es de color blanco. Entonces la estrategia del proyecto es provocar recortes con la luz de color en el entorno y así orientar el eje de la mirada y de la acción. Es entonces que el espacio se va transformando a partir de los movimientos de los papeles sobre la escena y de los efectos de la iluminación que estos absorben, transmiten o reflejan. Siguiente. Consideraciones ya finales para cerrar. En cuanto a la construcción de la espacialidad, podemos considerar que en la obra Telón se exploran los límites entre escena y platea a partir de los efectos de la iluminación, abriendo preguntas sobre los modos posibles de participación del espectador en espacios teatrales de tipología frontal. Por su parte, Caleidoscopio propone una escena concéntrica alrededor de la fuente de emisión lumínica que envuelve a los intérpretes, además de investigar el eje de la mirada. Y por último, Extranjero compone una escena inmersiva homogénea, donde el público y los intérpretes comparten la misma atmósfera envolvente. Los procedimientos artísticos aplicados en las tres experiencias seleccionadas están orientados a provocar transformaciones del ambiente visual que conducen a establecer múltiples vínculos entre espectadores, performers y espacialidades, cuestionando a la vez las divisiones convencionales entre intérpretes y público, dada por la frontalidad de la escena y la demarcación de ejes de la mirada en formato horizontal. Intentando sumergir al espectador en una experiencia compartida más que en un espectáculo para ver. Estos casos abren la perspectiva para pensar la luz como una piedra fundacional de la experiencia estética en el marco de los procesos de formación y desarrollo de obra escénica. Siguiente. Siguiente. Sí. Siguiente. Y siguiente, bueno, muchas gracias. Dejo también ahí la web del Laboratorio de la Luz por si quieren ver, hay más imágenes y contenidos. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y vamos con el último. Los últimos serán los primeros. Roberto César Fernández, profesor titular de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de El Salvador, a cargo de las materias maqueta virtual, escenario digital, seminario de investigación de la carrera de artes de teatro, escenografía, de las materias de tecnología digital 1, 2 y 3, seminario técnico de la carrera de arquitectura y las materias de tecnología digital 1, metodología de arte y el diseño, taller de arte y diseño digital 2 de la carrera de artes y diseño digital. Investigador del diseño del Instituto de Investigación en Arte y Arquitectura de la USAL, asesor técnico de pedagogía del CIED-PAD para la Facultad de Arte y Arquitectura de la USAL, magíster en diseño comunicacional, FADU-UBA, licenciado en arte y diseño digital, FAL-USAL, profesor y técnico de artes plásticas, diseño gráfico y comunicación visual en el ISRAM, y se ha desempeñado en distintas áreas del diseño gráfico y digital de las artes audiovisuales, la fotografía y la música. Su ponencia se llama Escenarios digitales como herramientas de visualización para proyectos para teatro, cine y TV. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias a los organizadores del Congreso por crear este espacio. Bueno, la ponencia un poco viene a exponer la idea de escenario digital, como nosotros la concebimos dentro de la carrera de Artes del Teatro de la USAL, y que digamos que la escenografía es su principal disciplina. Adelante. Y vamos a contextualizar un poco esta idea de escenario digital. La carrera de Artes del Teatro de la USAL tiene más de 60 años de trayectoria y cuenta con una tradición en la formación centrada en la práctica de las aulas taller, o sea, de técnicas artísticas tradicionales, pintura escenográfica, talleres de maquetas, talleres de utilería. Y a partir del Plan de Estudios 2012 se incorpora un trayecto de formación en tecnologías digitales, que, bueno, si bien la tecnología digital ya estaba antes ya estaba presente en la carrera antes de ese plan de estudio, se empieza como a consolidar un trayecto con 3 materias, que son las materias de tecnología digital para escenografía, la materia maqueta virtual y la maqueta de escenario digital. Estas últimas 2 son las que están a mi cargo. Y un poco el desafío que aparecía en ese momento y en la incorporación de estas materias en relación con una currícula en la que la artesanía es un valor muy importante, propone los desafíos de lograr una síntesis armónica entre tecnología y estética en primera instancia, una integración con los lenguajes característicos del espacio escénico, que también dentro de las materias proyectuales de la carrera aparecen como, digamos, troncales, y la articulación con esas técnicas artesanales, estas técnicas digitales con técnicas artesanales en función de la visualización del proyecto. La idea de escenario digital a nosotros nos servía como una noción abierta para pensar todas las imágenes digitales que traten de presentar o representar el espacio escénico, ya sea de distintos caracteres, ¿no? Por ejemplo, el espacio escénico para el teatro, para televisión y para cine, en principio. Adelante. A partir de esta búsqueda, nosotros empezamos a ver que lo que queríamos intentar lograr era que los estudiantes puedan integrarlo, digamos, y hacer propias esas tecnologías en relación a la formación previa. Digamos, los primeros años se hace mucho hincapié en las técnicas de pintura, de dibujo, en la anatomía artística, los trabajos sobre la
los sistemas constructivos. Y entonces, digamos, este recorrido, esta pequeña muestra de imágenes, tiene la intención de ver algunas nociones que aparecieron a partir de esa apropiación por parte de los estudiantes. En principio, una de las cuestiones que aparece es la creación de efectos de superficie, ¿sí? A través del mapeo y la edición de texturas, en el uso o la interacción entre el modelado y el renderizado, ¿no? Una de los 4 pilares que nosotros entendemos dentro de estos escenarios digitales son la iluminación, la materialidad, el mapeo, ¿sí? Como una característica, y también la fotografía como la forma de capturar esas imágenes que se hacen a través de modelos virtuales, ¿no? La creación de efectos de superficie a través del mapeo y la edición de texturas también nos permitió ver cómo los estudiantes incorporaban los personajes y el público en los bocetos, ¿no? En esta idea de boceto, del boceto a partir de la visión del espectador ideal, y cómo ese tratamiento de la superficie y de la textura tenía que ver con articular técnicas tradicionales con edición digital. Adelante, por favor. Empiezan a aparecer cuestiones de digitalización de dibujos y pinturas para el mapeo en modelos tridimensionales, en donde hay, digamos, una factura manual que luego se integra con el modelo tridimensional y con las otras variables de la escena, como en este caso, bueno, la atmósfera que puede producir la iluminación. Adelante. En este caso se ve un poco cómo el modelado tridimensional, volumétrico y constructivo de los dispositivos escénicos se desarrolla a través de la interpretación de los bocetos bidimensionales. O sea, se pasa de la bidimensión a la tridimensión a partir de esa interpretación que hacen los estudiantes, y también un primer comienzo de un desarrollo constructivo de esos dispositivos. Adelante. Otra de las formas de uso que aparecieron fue el mapeo de proyecciones de imágenes de dibujos vectoriales y fotomontajes. Ahí vemos arriba a la izquierda, ahí vemos, digamos, el dibujo vectorial, ¿sí? Cómo aparece a partir de software de dibujo vectorial incorporado como mapeo de proyección, ¿sí? Y vemos abajo a la derecha la idea de fotomontajes también pensados, fotomontajes digitales, pensados como proyecciones dentro de ese mismo dispositivo escénico que veíamos en la primera diapositiva, ¿sí? Volvemos al general. Y además aparecen también con mucha fuerza, algo en lo que se trabaja mucho en las cuestiones de visualización, que es el tema de la escala a través de referenciales, ¿sí? La incorporación de figurines y elementos de ambientación como referenciales de escala. Ahí podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda, que bueno, aparecen estos elementos de ambientación de una manera, con una función comunicativa y estética además dentro de esa imagen. Adelante. Acá hay un tránsito, en esto detectamos también el uso de un tránsito, una transición del registro plástico del boceto en vista del espectador ideal hacia el modelado de elementos constructivos, como aparece, por ejemplo, ahí
ese elemento que está en el centro, con una tendencia a concretarse, digamos, a partir del dibujo. Del dibujo se pasa al modelo, y no al revés, digamos. Eso también es una tendencia de uso que aparece en estos proyectos. Estos proyectos, estas imágenes, todas las que vamos viendo hasta ahora, son partes del proyecto final de la carrera de Artes del Teatro para el título de licenciatura. Adelante, por favor. Otra tendencia es el uso de estas técnicas, ¿sí?, en la visualización de escenas con diferentes puestas de luces. Y acá se suma también digamos, la visualización del dispositivo giratorio en ese dispositivo en concreto, en el que se va viendo a partir del mismo punto de vista del espectador ideal, también cómo va configurándose a la vista ese dispositivo con el movimiento, ¿no? Además, acá hay también un trabajo de incorporación de determinaciones visuales como la translucidez, que es algo que en técnicas tradicionales es un poco complejo de lograr, ¿no? Eso. Adelante, por favor. En este caso, este es un proyecto de escenografía para cine, de otra materia, en la que aplicaron, y algo que aparece mucho en este tipo de proyectos, a diferencia del teatro, en donde aparece el encuadre de distintos planos de fotografía para mostrar ese espacio escénico. Planos de conjunto, planos de un poco más cerrados, primeros planos de detalle. Aparece también la ambientación a través de objetos modelados, ¿sí?, para, digamos, caracterizar el espacio de una manera lo más ilustrativa posible dentro del proyecto. Y aparece algo que no aparece en la visualización teatral, que es el manejo de la profundidad de campo. Ahí vemos un poquito en la imagen de arriba a la derecha, en donde, bueno, se ve un poco cómo empiezan a trabajar con el foco, ¿no? El foco en distintos planos, y la idea de desenfoque también como elemento expresivo para el proyecto. Bien. Adelante, por favor. Otra de las características que aparece acá, este es un proyecto de escenografía para TV, en el que hay, en este caso en particular, una aplicación de materialidades con diversos comportamientos ante la incidencia de la luz, de la simulación de esta incidencia. Aparecen materiales en donde hay difusión, hay reflexión, refracción, transparencias, emisión, también en materiales emisivos. Un poco se ve eso en las dos imágenes que están a la izquierda, ¿sí? En donde, bueno, además se ve una propuesta de iluminaciones ambientales homogéneas, en este caso muy característica de la iluminación de televisión, pero también sectorizadas y puntuales, por lo menos en este proyecto, en donde, bueno, hay las zonas iluminadas del escenario y de la barra. Y también hay una utilización de bibliotecas de objetos para la ambientación. Acá hay, bueno, aprovechar los recursos que también se pueden utilizar con objetos de diseño. Adelante. Y por último, algo que aparece como novedad es la fabricación digital de maquetas a escala mediante impresión 3D del modelo tridimensional digital. Ahí a la izquierda vemos el boceto, digamos, en render, y a la derecha fotografías de la maqueta impresa, digamos, impresa y montada también.
proyecto puntual de TV. Bueno, en general, digamos que estas aplicaciones no agotan todas las formas particulares de uso que fueron los mismos estudiantes encontrando para poder integrar toda su formación y hacer una síntesis. Tampoco abordamos el tema del mapping y de las proyecciones que también pueden aportar al lenguaje de visualización mucho más. Adelante. Bueno, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Roberto. Bueno, estamos un poco bastante pasados de hora, pero si hay alguna pregunta puntual, si no, le agradecemos a los dos expositores, le pedimos disculpas por el tiempo que es tirano, pero bueno, muchas gracias por participar y acompañarnos, y gracias por sus ponencias. Bueno, Gracias. muchas gracias.